7 de la tarde con 42 minutos. Rápidamente vamos al contacto con Enrique París, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y expresidente del Colegio Médico. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Un gusto, Mónica. Muchas gracias también por invitarme. Tenemos tantas cosas que preguntarle y vamos a comenzar con lo siguiente. Al menos hasta ayer, porque no tengo las cifras de toda Latinoamérica de hoy, pero al menos hasta ayer éramos el país con mayor porcentaje de contagio en relación al número de habitantes en Sudamérica. Entonces la pregunta es, aquí hay dos opciones, o como dice el Ministerio de Salud, que nuestro sistema de salud pesquisa mucho mejor y más incipientemente, y que los otros países están subdiagnosticados, o bien, como dicen los críticos, que algo no se ha hecho a tiempo. 201 contagios tenemos hoy día y yo creo que la salud chilena, en este sentido, obviamente que ha reaccionado muy bien haciendo exámenes. Es incomparable, por ejemplo, el caso con Argentina, que tiene 2 muertos y tiene muchos menos pacientes contagiados que nosotros. Eso no es correcto porque no se relaciona con la epidemiología. Aquí hay 201 en relación a la población, obviamente que es una cifra mayor en proporción a la población, pero yo coincido con ese diagnóstico. Se están haciendo más exámenes y espero que se sigan haciendo más exámenes, porque lo ha dicho el director mundial de la Organización Mundial de la Salud. Ayer en su discurso repitió 3 veces, exámenes, 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 porque esa ha sido la estrategia más exitosa en Corea del Sur, por ejemplo, para justamente poner en cuarentena a los pacientes que son positivos. Pero para entenderlo súper bien, ¿es porque los otros países están subdiagnosticados que nosotros tenemos un porcentaje mayor de casos? Nosotros estamos haciendo o detectando más pacientes positivos porque estamos haciendo más exámenes. En Argentina, por ejemplo, se le hace 1 a cada 4 pacientes sospechosos, entonces obviamente la cantidad de pacientes es menor. Acuérdese, Mónica, que usted me entrevistó hace mucho tiempo atrás cuando nosotros todavía no teníamos virus. Yo dije que el virus iba a llegar y también le hice el comentario sobre Irán. Tenían muchos muertos y pocos pacientes. Eso ocurre cuando no se hace un buen diagnóstico. En Argentina hay 2 muertos y menos pacientes que acá. Eso no se corresponde con la realidad. Yo creo que desde el punto de vista de los exámenes puede haber discusión en otros temas. Estamos haciéndolo bien. Ya, vamos a otras materias porque tenemos tanto además, como le decía al comienzo, que preguntarle. ¿Cuál es su opinión general de cómo ha enfrentado el gobierno esta emergencia? Yo creo que han habido algunos traspiés, fundamentalmente con la vocería. Creo que aquí tiene que haber una sola vocería. El problema con el cierre de las escuelas, el problema con el uso de las mascarillas, el problema con el examen, que primeramente se hizo un panel viral, pero eso se ha ido mejorando. Y yo le digo sinceramente que ayer en La Moneda, con el presidente, con el ministerio, con el ministro de Salud y de Ciencias también, se conversaron estas cosas abiertamente, ellos escucharon las críticas y esperamos, obviamente, que eso se vaya superando, que las diferencias se discutan antes y que la vocería salga en forma consensuada. Pero sí, se han cometido errores que hay que corregir. ¿Y de quién son esa responsabilidad? Esa responsabilidad aquí puede ser que produzca un poco de roncha. Yo creo que de repente falta un poco de liderazgo. Sin embargo, ayer vi al presidente muy empoderado, muy informado, tomando nota de todo lo que se le decía y preguntando mucho. Creo que eso va a mejorar sustantivamente el manejo de la crisis. Es que le llegó hasta harto, doctor, cuando le hice la pregunta, le llegó hasta harto. Pero la pregunta es, la pregunta en concreto es, ¿de quién falta liderazgo? No, yo no lo decía por eso, decía por si era muy complicado el tema. La pregunta es si falta liderazgo a su juicio en el presidente de la República o en el ministro de Salud. ¿A quién está haciendo alusión? No, yo creo que Jaime Mañalich, el ministro de Salud, obviamente al cometer ciertos errores, y se lo dijeron ayer, yo lo defendí, sin embargo, por otros aspectos, pierde credibilidad. Al perder credibilidad, una autoridad sanitaria le cuesta mucho más transmitir tranquilidad y transmitir a la población lo que tiene que hacer. Pero eso
se ha ido recuperando. Yo creo que, y lo tenemos que ayudar a recuperarlo, porque en esta situación tenemos que actuar unidos, tenemos que trabajar en conjunto para que la población escuche, entienda y tome las medidas adecuadas para parar la diseminación. Estamos en una etapa en que lo más importante es controlar la diseminación del virus y eso obviamente no es fácil. Ahora, quiero preguntarle respecto de otra de las polémicas del momento, ¿hay o no que cerrar los malls? Bueno, estuve hoy día escuchando ese tema. Hay que pensar que la gente que trabaja en el mall, que recibe público, está sometida a la posibilidad de ser contagiada por el virus. Yo entiendo a esa familia, a esa gente que trabaja. Además, ellos van a llegar a su casa en la tarde o en la noche y si tienen ya un contagio o un contacto con un paciente que lleva el virus sin saber, puede contagiar a su familia. Yo los entiendo perfectamente. Esa decisión tiene que ser tomada en conjunto entre salud y economía. Pero, obviamente, en otros países ha dado resultados cerrar los malls y dejar abierto, ¿qué? Las farmacias y los supermercados, fundamentalmente. Porque creo que esa familia, esa persona, esa mamá, ese papá que trabaja en un mall, tiene desgraciadamente mucho más posibilidad de contagiarse que en otras situaciones. Hay una gran circulación de personas, se acercan mucho en el momento del pago de la compra y pueden obviamente contagiarse. Doctor Paralelamente, Páez, hay sí. que reforzar lo que dijimos originalmente, o sea, lavado de manos, estornudar en la Lógico. manga, usar pañuelos de papel, volver a lavarse las manos, en fin. Sí, Todo hay que pero hacerlo eso- concomitantemente eso siempre. y aumentar los exámenes. Sí, eso siempre, en cualquier circunstancia es relevante, nunca olvidarlo y siempre lo repetimos. Pero me llama la atención Sí, porque usted dice así es. que, usted acaba de decir que la decisión de cerrar o no los malls y cuándo hacerlo tiene que tomarse entre el Ministerio de Salud y el de Economía. Esta no debe ser, en medio de una crisis sanitaria, una decisión solo sanitaria, sin desconocer que van a haber costos económicos, pero si estamos en una emergencia sanitaria, no tiene que ser cuando el Ministerio de Salud decida que es necesario hacerlo más allá de los costos que vaya a tener. Estoy de acuerdo, si el Ministerio de Salud decide que hay que cerrar y él es la autoridad sanitaria y además el grupo de expertos aconseja eso y ahí también se produjo ese problema con los colegios, hay que cerrar. Yo creo que inevitablemente eso hay que conversarlo también con el equipo económico, a eso me refiero, pero la autoridad sanitaria es la que tiene que decidir, estoy de acuerdo con usted, Mónica. Sí, lo que usted me decía que tiene que ser entre salud y economía, no entendía mucho en el fondo. Bueno, Sí. es la recomendación de la Organización Mundial de Ya. la Salud. Hay que tomar las medidas sanitarias adecuadas, precisas y necesarias, pero también hay que pensar en el impacto económico que pueden tener esas medidas y estar preparado. Seguramente si se toma esa medida van a preguntar, bueno, ¿quién va a solventar el sueldo, el salario de las personas, por ejemplo, que trabajan a comisión? ¿Cómo van a mejorar entiendo en qué su sentido lo ingreso dice. si no van a tener la comisión? Por Entiendo en eso qué- es que hay que dialogar. Ya, entiendo en qué sentido entonces lo decía. Quisiera preguntarle un par de cosas antes de cerrar. Lo primero, ¿habría que fijar los precios de insumos relevantes para la higiene que han subido además en forma escandalosa en algunos lugares de precio? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo planteé hace mucho tiempo atrás, además, que en el caso de los medicamentos también hay que fijar un valor o hay que fijar una banda. En el caso, en este momento, del alcohol gel, de las mascarillas, cuando sea necesario, y de otros elementos necesarios para controlar la diseminación del virus, creo que sí. No puede ser que aumenten los precios 10 veces cuando no hay problemas de fabricación o no hay problemas, digamos, con los insumos que son necesarios para la fabricación. Creo que ahí sí que el ministro de Salud o los que correspondan en su labor tienen que ponerse muy firmes. Perfecto. A su juicio debe postergarse y anunciarse ya la postergación del plebiscito sanitariamente, porque un tema es si hay riesgo sanitario y otro si es que va a bajar mucho aún en cualquier circunstancia la participación producto del coronavirus. Entonces mi pregunta es, ¿hay ya necesidad de anunciar la postergación del plebiscito? Estoy absolutamente de acuerdo con postergar el plebiscito. De hecho, en otros países, no recuerdo en este momento en qué estado se hicieron las primarias, creo que fue en Francia, y ya se anuló la segunda vuelta por los mismos motivos. Sí, Creo que en aquí Francia. tenemos que
actuar en consenso y suprimir, perdón, postergar, no suprimir, me van a pegar por eso, postergar el plebiscito dado las circunstancias sanitarias que estamos viviendo. En el plebiscito la gente se junta, tiene que ir a votar, hay colas, va a aumentar la diseminación del virus, inevitablemente. Para cerrar, lo que sí me ha molestado... no termine, por favor. Mónica, dígame. No, que usted iba a decir algo que le ha molestado. Me ha molestado mucho lo que pasó hoy día con la vacunación con los adultos mayores, Mónica. Creo que eso también fue muy mal preparado, muy mal planificado y creo que eso tiene que ordenarse rápidamente. Los adultos mayores no pueden estar una hora esperando en la calle en una cola gigantesca, todos agrupados. Hay que cambiar la estrategia, hay que citarlos según el número de carnet, según la edad, según el domicilio, vacunarlos fuera de los consultorios. Es ilógico vacunarlos dentro de los consultorios cuando puede estar consultando gente que está enferma. Hay que ir a los colegios que están vacíos, a los centros de madre, a los clubes deportivos y ahí hacer la vacunación para los adultos mayores e ir a las casas, a los hogares. Usted hablaba con Sichel con respecto a la gente de calle. Hay que ir a los albergues a vacunar, o a los lugares donde ellos se juntan, no esperar que la gente tenga que ir y ver esa aglomeración de hoy día que realmente para mí fue doloroso. Para cerrar, Caterina Ferrecho, que es miembro del grupo asesor del gobierno, ha dicho que cree que el virus ya está en todos lados, pero sobre todo dice que nos toma en mal pie porque el sistema de salud es precario, el sistema público, y el privado caro. ¿Coincide? Bueno, conozco mucho a Caterina Ferrecho, es una gran epidemióloga, una gran médico, por eso me duele también que se haya atacado al grupo de expertos. Coincido con ella. Nosotros tenemos un sistema de salud que es bueno, pero ya lo he dicho varias veces, no es el mejor del planeta, como dijo Jaime Mañalich. El sistema privado, desgraciadamente, es caro y atiende solo al 18% de la población. El 80% de nuestra población está en el sistema público. Tenemos que reforzarlo, tenemos que apoyarlo mucho más. Yo, además, envío un reconocimiento a los funcionarios de salud. Tanto en Italia como en España han habido aplausos y han habido reconocimiento a los funcionarios de salud. Creo que también tenemos que hacerlo nosotros, porque están sometidos a un estrés enorme y están sometidos también a la posibilidad ellos mismos de enfermarse. Hay que respetarlos, hay que apoyarlos y hay que darle todo para que puedan trabajar bien. Se merecen tremendos aplausos por el trabajo que están realizando todos los funcionarios de la salud, exponiendo la salud propia y además incluso a veces sabiendo en un caso como este incluso la vida. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Enrique París. Gracias a usted. Que esté muy bien.